Sacamos la lección número 9. Interdicción, inhabilitación. Salimos un poco ya de menores de edad, de mayores de edad, de capacidad. Siempre siendo con capacidad, pero saliendo un poco de eso. Vamos a ver que la ley, siempre inteligente, prevé protección para aquellas personas que sufren de algún tipo de incapacidad psicofísica o algún tipo de impedimento psicofísico como consecuencia de una enfermedad o de algún tipo de trastorno como el alcoholismo, la drogadicción, etcétera. Que es inhabilitación. Exacto. Vamos a ver que existen dos instituciones jurídicas que son la interdicción y la inhabilitación. Sobre eso vamos a hablar en la unidad 9. Vamos a hablar primero de la... Vamos a hablar de los dos en realidad, ¿verdad? Ambas, tanto la interdicción como la inhabilitación, son regímenes o regímenes que van a pesar sobre sujetos que tengan algún tipo de, algún grado mayor o menor de falta de discernimiento. Para la falta total de discernimiento existe el régimen de la interdicción. Para una debilidad del discernimiento existe el régimen de la inhabilitación. ¿Cuál es la diferencia? La persona que está bajo el régimen de interdicción es un incapaz absoluto de hecho. ¿Qué quiere decir eso? No puede llevar adelante ningún tipo de acto jurídico por sí mismo. Necesita que su curador le represente. El curador va a ser un representante del interdicto, de esta persona que tiene una falta total de discernimiento. En el caso del inhabilitado, como existe una debilidad nomás del discernimiento, podemos hablar de una ceguera, de una drogadicción, del alcoholismo, podemos hablar de una debilidad senil, de una demencia senil, ¿verdad? Para este tipo de casos existe la inhabilitación. Es un estado, dice estado fronterizo. O sea, es un grado menor al de la falta total de discernimiento. Hay algún tipo de discernimiento, pero no es una falta total. En este caso lo que existe es una incapacidad de hecho relativa. Algunas cosas, o sea, este sujeto es hábil para celebrar actos jurídicos. Puede llevar adelante actos jurídicos. Ambos, tanto el interdictado como el inhabilitado, están sometidos a la curatela. ¿Se acuerdan de la curatela en Roma? ¿Qué era la curatela en Roma? El encargado. El que Ah, te no, cura. la curatela era más que nada para las mujeres. Esa es la tutela. Ah, La tutela, sí, El curador era una persona que estaba ahí paciente a que esta persona eventualmente se recupere de la situación. Sí, de mental, etcétera. Sí, exactamente. Sí, el ebrio, Debería senil. todo eso. Sí. El No, pero curador, otra el enfermedad. curador es una especie de... Hasta hoy existe esto, De ¿verdad? los enfermos mentales. Sí, personas que tienen algún tipo de inhabilidad psicofísica, ¿verdad? Entonces el curador, tanto para el interdicto como para el inhabilitado, van a cuidarle, lo que van a tratar es que se recupere. Y en el caso del interdictado o del interdicto, lo van a representar. O sea, el curador va a actuar en nombre del interdicto. En el caso del inhabilitado, el curador va a acompañarle, va a asistirle nomás. No es que le va a representar. Eso es importante saberlo. Entonces, esa es una introducción que vamos a hacer y ahora vamos a entrar en materia ya, ¿verdad? ¿Cómo se llega a la interdicción? ¿Cómo se llega a la interdicción o la inhabilitación? Hay un camino, hay una ruta jurídica para llegar a esa situación jurídica, ¿verdad? Dice, la interdicción es la institución jurídica mediante la cual, a través de una sentencia judicial, así se llega a una interdicción o una inhabilitación, a través de una sentencia judicial. El único que te puede declarar interdicto o inhabilitado es el señor juez. En este caso, se priva a un sujeto del gobierno de su persona y de la administración de sus bienes
en caso del interdictado, ¿verdad? Del interdicto, en razón de que la enfermedad mental o la sordomudez que padece es lo suficientemente grave como para impedirle por completo el desarrollo de una vida normal. Ayer yo mencionaba, la ley es inteligente, es sabia, porque el espíritu de la norma al aplicar estas restricciones sobre el sujeto no es que le está castigando. O sea, no es que al enajenado mental o al sordo mudo la ley lo castiga por ser sordo mudo. No, lo está protegiendo. O sea, interdictándolo, lo que hace es proteger sus derechos. ¿Para qué? Para que terceras personas no abusen de esto. Esa es la figura, ese es el espíritu de la norma. Ese es el fundamento jurídico de la restricción. Ahora, para que esta interdicción, porque primero vamos a hablar de la interdicción, para que esta interdicción pueda llevarse adelante, pueda prosperar, debe cumplir con requisitos. Existen requisitos de fondo y de forma. Dicho sea de paso, esto es importante. Dato random. Cuando nosotros estudiamos derecho civil, derecho penal, lo que estamos estudiando es derecho de fondo. Cuando nosotros estudiamos derecho procesal penal, procesal civil, lo que vamos a estudiar es derecho de forma. Eso es importante saberlo. Son terminologías que estaría bueno que la vayamos ya conociendo, ¿verdad? Nos van a situar muy bien. Cuando hablo de requisitos de fondo, me estoy refiriendo a el estado de la persona. ¿Cuál es la característica de esta persona bajo la cual puede eventualmente ser declarado interdicto? Tiene que padecer una enfermedad mental grave o sordomudez. Y el sordomudo, no, en este caso, el sordomudo no tiene que poseer ningún tipo de forma de comunicarse. O sea, la sordomudez, o sea, que no puede comunicarse de ninguna otra manera. Escrito u otro medio. No por otro medio, exactamente, ¿verdad? Solamente bajo estos dos escenarios, uno puede ser declarado interdicto. Cuando padece una enfermedad mental grave o una sordomudez. ¿Está bien? Y aparte, esta enfermedad mental tiene que ser grave, tiene que ser habitual, obviamente, tiene que extenderse en el tiempo, ¿verdad? Como así también la sordomudez, ¿sí? Eso en cuanto a los requisitos de fondo, que es la esencia de la interdicción. Para ellos o para este tipo de situaciones está creada la interdicción. Porque si un enfermo mental no puede valerse por sí mismo, pobrecito o pobrecita. Entonces, por eso es que está la interdicción. Lo mismo para un sordomudo que no puede darse a entender por otro medio, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la forma? Y se da una especie de juicio, ¿verdad? Porque hay una sentencia que emana del juez. En cuanto a la formalidad, en cuanto al procedimiento, primero tiene que darse una denuncia, ¿verdad? Y a esa denuncia tienen que arrimársele pruebas. ¿Pruebas de qué? De que este es un enfermo mental grave, de que este es un sordomudo que no puede darse a entender por otro medio. Esas son las pruebas que tienen que arrimársele en cuanto a los requisitos de forma, primero que nada. Luego, tienen que comparecer ante el juez, tienen que irse ante el juez, ¿verdad? Entonces, en este momento, una vez hecha la denuncia, arrimadas las pruebas y habiendo comparecido ante el juez, se da la admisión o el rechazo a la solicitud de interdicción o inhabilitación. Todavía no fue declarado interdicto, pero se da admisión ya a la denuncia. ¿Qué pasa en este momento? Cuando el juez admite esta denuncia, se le nombra un curador provisorio, hasta 2 curadores provisorios. Gracias, Eneida. En este momento se le puede nombrar hasta 2 curadores provisorios. Uno se va a dedicar a cuidar a la persona y el otro a administrar sus bienes. Puede ser uno o pueden ser 2, no hay ningún problema. Luego se le realiza un examen al denunciado, ¿verdad? Un examen médico por uno o más especialistas, porque el juez, bueno, es médico, el juez no conoce de psiquiatría o de enfermedades mentales o de sordomudez. Entonces,
Entonces el juez se vale de ciertos expertos para poder determinar que tanto la enfermedad mental o la sordomudez sean lo suficientemente graves como para poder declarar el régimen de interdicción sobre el sujeto. ¿Sí? Se aprecian las pruebas, se valoran las pruebas. ¿Quién es el que valora las pruebas? El juez. Entonces, una vez que realicé la denuncia, arrimé las pruebas, comparecí ante el juez, se admitió la denuncia, se me examinó, se determinó que realmente yo padezco una enfermedad mental grave o una sordomudez y no me puedo comunicar por otro medio, ahí recién el juez va a hablar a través de su sentencia y va a admitir ¿qué cosa? La interdicción o eventualmente, si es que la enfermedad mental no es tan grave o la sordomudez no es, eh, o puedo comunicarme a pesar de ser sordomudo, va a establecer en vez de la interdicción la inhabilitación del sujeto, ¿verdad? Solamente se establece la interdicción cuando padece el sujeto una enfermedad mental grave o una sordomudez. Pero si el que se va es un enfermo mental, pero no es tan grave, y es porque es un drogadicto o porque es un alcohólico, el juez no lo va a declarar interdicto. El juez lo va a declarar salud inhabilitado. O eventualmente, si es que no se comprueba suficiente gravedad, lo que hace el juez es rechazar a través de su sentencia la denuncia o la solicitud de régimen de interdicción o inhabilitación. Así funciona. Estos son los pasos que tienen que recorrer. ¿Por qué hablamos de cosas juzgadas? Dice rechazo de demanda. No puede intentarse para nueva acción salvo nuevos hechos. No hace cosas juzgadas en lo penal igual a la inversa. O sea, en el caso de que yo haya solicitado, vamos a suponer que yo me quedo sordomudo y Karen solicita que pese sobre mí el régimen de interdicción, pero yo había sido sé escribir. Y el juez rechaza a través de su sentencia el régimen de interdicción que Karen solicitó para mí, porque yo soy un sordomudo. Entonces, Karen no puede volver a solicitar el mismo régimen por el mismo hecho, porque eso se entiende como cosa juzgada. El juez ya habló sobre eso, ya dijo que no. Entonces no puede. Ahora, si yo me enfermo mentalmente, me entra una locura, un estado de demencia grave, ahí sí, eventualmente Karen puede volver a solicitar el régimen de interdicción sobre mí. ¿Por qué? Porque hay un nuevo hecho, que es diferente a que exacto. Ese es el espíritu, para que se entienda. Ahora vamos a ver quiénes pueden pedir la declaración de interdicción o inhabilitación. ¿Quiénes pueden? Él o la cónyuge, no separados de hecho o divorciados, o sea, el inocente, ¿verdad? Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Cuál es el cuarto grado de consanguinidad? A ver. Puede ser, ese es el tercero. Mi hijo es el segundo, mi nieto es el tercero. Sí, puede ser, por ejemplo, mi sobrino, puede ser un cuarto grado, mi primo, mi tío, mi abuelo, toda esta gente puede solicitar eventualmente. Y segundo grado de afinidad, mi suegra, mi suegro, pueden solicitar eventualmente el régimen de interdicción o inhabilitación. Y el defensor de los incapaces, una especie de abogado ahí que actúa en este ámbito, ¿verdad? Ellos pueden pedir la declaración. Va a salir sí o sí. Pónganle la firma. Sí. Generalmente van a encontrar, en la mayoría de los casos, siempre es lo establecido, es el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Siempre. Muy raros son los casos en los que cambia esta regla. La regla siempre es cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Quiénes son las partes en este juicio? Porque este es un juicio. Recordemos que el juez habla a través de su sentencia. Este es un juicio. El denunciante, el denunciado y el defensor de los incapaces. O sea, si como les digo, yo padezco de sordomudez y Karen es mi cónyuge, entonces ella va a ser la denunciante, yo voy a ser el denunciado y el defensor de los incapaces. Somos las tres partes
¿verdad? Más el juez, naturalmente, ¿verdad? En el juicio. Si uno no está, si el defensor no está, es nulo el proceso. Ahí está. Si el defensor de los incapaces no acompaña el proceso, ese proceso es nulo. O sea, no hay efecto jurídico. No sé, no, ese régimen de interdicción no vale. Ahora, cuando hablamos del curador definitivo, nosotros ya acá cumplimos con los requisitos de forma, cumplimos con los requisitos de fondo. El juez habló a través de su sentencia, declaró la interdicción o eventualmente la inhabilitación. ¿Quiénes pueden ser curadores definitivos? ¿Por qué hablamos de curador definitivo? ¿Había habido un curador provisorio? Sí. Es nombrado por el juez. El curador provisorio, ¿se acuerdan que dijimos que podían haber hasta 2 curadores? En realidad que me corrigió. Hasta 2 curadores podían haber. Pero eso es en el marco de durante el tiempo que dura ese juicio. Cuando el juez habló de su sentencia, se designa un solo curador, que va a ser el curador definitivo. ¿Quiénes pueden ser curadores? Cónyuge, si no están divorciados. Hijos de padres viudos, el más idóneo. Padres e hijos solteros, hermanos y tíos. Todos ellos podrían eventualmente ser declarados por el juez curadores definitivos del interdicto o del inhabilitado. ¿Cuáles son las funciones de estas personas en el caso del interdicto? Y hago la aclaración, solamente para los interdictos. ¿Cuáles son las funciones? Le representa al incapaz. Porque recordemos que en el caso del inhabilitado, el curador le asiste, le acompaña, le autoriza nomás al inhabilitado. En el caso del interdicto, el curador le representa, actúa en su representación, actúa en su nombre. ¿Por qué? Porque el interdicto es un incapaz absoluto de hecho. El inhabilitado es un incapaz relativo de hecho. Entonces esa es la diferenciación muy importante. Otra función, cuida a la persona y administra los bienes. ¿Sí? Y la principal, que esto también puede ser en el examen, recuperación de la salud del interdicto y la reeducación del sordomudo. O sea, si yo soy sordomudo, Karen me va a enseñar a hablar en lenguaje de señas, me va a enseñar a escribir, me va a enseñar a comunicarme de otra manera. Porque lo que se busca con el régimen de curatela, con el régimen de interdicción, perdón, es que yo vuelva a actuar en sociedad, que me recupere, o eventualmente que vuelva a recuperar la cordura, ¿verdad? Esto es en el caso de la interdicción, exclusivamente. Señora. Sí, quiero saber si no tenés en tu resumen. Yo tengo acá que el curador definitivo no puede ser la persona que denunció. Bien, bien. Pero en el PPT no sé, yo tengo anotado. Quiero saber si está en tu resumen. Acá en el PPT, ¿dónde dice? ¿En el PPT dice? No, yo no me tengo anotado, quiero saber si está en tu resumen. No está en mi resumen. Pero sí te puedo decir que capaz que no es así. Porque dice, ¿quiénes pueden pedir la declaración? El cónyuge o la cónyuge. ¿Y quiénes pueden ser declarados curadores? El cónyuge o la cónyuge. Y justamente cuando habla de parientes en cuarto grado de consanguinidad, habla de hijos, padres, tíos, hermanos, o sea, engloba todo ahí. ¿Verdad? No, te diría que no. Para mí queda así como dice Paloma. Pero si mi señora denuncia y declara y el juez habla sobre eso, ¿por qué mi señora no va a Porque poder a hacer? veces hay doble fondo. Pero para eso justamente hay un juicio. Otras intenciones. Amor. Entonces, Pero si yo soy un sordo mudo y caí en sordo mudo, es que yo la intención va a haber ahí de mi señora. ¿Me va a querer cuidado? Controlar tus bienes. Vamos, mira, pues, me entró la duda ya. Espera que- sí, vamos a ver, porque ya me entró también la duda mía. No tengo ningún tío que sea curador. Un ratito. Sentencia. El juez, al dictar la sentencia, deberá pronunciarse en primer lugar sobre la existencia o no de enfermedad mental. En el último caso, deberá rechazar la denuncia sin más trámite. Si se comprueba la enfermedad mental, deberá hacer lugar a la demanda y declarar la interdicción del denunciado, designar curador definitivo que procurará la recuperación de la salud del interdicto y se encargará de la administración de sus bienes. Por último, la sentencia deberá ser inscripta. No hay nada sobre eso. Bueno, Paloma mientras va a buscar, ¿qué es lo que va a buscar Paloma?
si la misma persona que denuncia ante el juez la interdicción, que demanda la interdicción, puede ser declarada curador definitivo. Eso es lo que va a buscar Paloma. Según yo, sí, no hay ningún impedimento, pero ya me entró la duda también a mí. Entonces, vamos a despejar nomás la duda mejor, ¿verdad? Entonces, cuando yo decía que el interdicto es un incapaz de hecho, ¿es absolutamente incapaz de hecho o es relativamente incapaz de hecho? Relativo, ¿Cuál? el interdicto. No es relativo. ¿Qué es? Incapaz. Absolutamente incapaz de hecho. Pensé que Entonces, decía inhabilitado. inhabilitado. Entonces, en los actos realizados, ¿qué pasa si un interdictado o un interdicto lleva adelante actos jurídicos? ¿Qué va a pasar con esos actos jurídicos? Si esos actos jurídicos fueron llevados a cabo antes de la sentencia, aún vivo, ya pueden declararse nulos si se prueba falta de razón en el momento del acto. O sea, si yo antes de la sentencia yo era sordomudo, compré un auto antes de que se me declare interdicto, ese acto puede ser declarado nulo si es que se comprueba mi incapacidad. Si ya morí, ¿verdad?, antes de la sentencia y celebré un acto jurídico, puede declararse nulo si la incapacidad surge del acto o se realizó después de la denuncia. Puede también declararse nulo. Solamente en estos dos escenarios. Si ese acto fue el que me llevó a la incapacidad o si se realizó el acto después de la denuncia. O sea, si el acto se realizó antes de la denuncia y yo me morí, entonces ese acto va a ser válido. Si el acto jurídico que se realizó por ese sordomudo fue después de la denuncia, puede ser declarado nulo. Si es que ya morí. Importante hacer esa aclaración. ¿Me siguen ahí? Y todos los actos jurídicos que lleve yo con posterioridad a la sentencia van a ser nulos. ¿Por qué? Porque legalmente ya fui declarado interdicto. O sea, un incapaz absoluto de hecho. Ya necesito que mi curador, en este caso mi cónyuge, me represente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué está comiendo, Daniel? ¿Querés? Sí. No hay galletita, tengo hambre. Dale. Hay ese y hay ese. Vamos a comer. ¿Quieres café? Bueno, ahora, ¿cuándo cesa la interdicción? Porque esto también tiene que... ¿Cuál es la finalidad principal de la interdicción? ¿Cuál es la finalidad principal del curador? La rehabilitación y la reeducación. La reeducación. Entonces mi señora ya me curó, ya me enseñó a hablar el lenguaje de señas o ya me curó de mi problema mental, me sanó, ¿verdad? Entonces, esta interdicción puede cesar, se puede dar. ¿Quién puede plantear la cesación de la interdicción? ¿El curador? Los habilitados a pedir la declaración. ¿Quiénes son los habilitados a pedir la declaración? El cónyuge, hermano, pariente de tío, cuarto grado, segundo de afinidad y el defensor de los incapaces. Ellos pueden solicitar la cesación de la interdicción, ¿verdad? O el mismo interdicto también. Claro, yo aprendí a hablar y enseñar, entonces, ¿verdad? Le digo al juez ahí, ¿verdad? Y que cese la interdicción, ¿verdad? Y de vuelta se me hace un examen médico. Se comprueba qué cosa, que efectivamente cesó la incapacidad que motivó la interdicción. ¿Cuáles eran los dos requisitos de fondo que tenían que darse para que pueda pesar sobre mí el régimen de interdicción? ¿Cuáles eran? Enfermedad mental y sordomudez. Enfermedad mental grave y sordomudez. Y la sordomudez tiene que ser, o sea que no tengo que poder comunicarme por ningún otro medio, ¿verdad? Entonces, si se da la cesación de la enfermedad mental o ya yo me reeduqué y puedo comunicarme por otros medios, entonces, previo examen médico y sentencia del juez, se va a cesar la interdicción que va a pesar sobre mí. Y, naturalmente, mi curador va a tener que rendirme cuentas de la administración de mis bienes. Porque recordemos, ¿cuál era la función del curador en cuanto al interdicto? Curarle Y- reeducarle. Y administrar sus bienes. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, cuando cesa la interdicción, el curador tiene que rendir cuenta de lo que administró. Ujú.
¿Hasta acá qué tal? ¿Vamos bien? Bien, súper bien. Ah, y... ¿Ya terminó ya este? No, Interdicción. ahora vamos a entrar en habilitación. Interdicción. Pero, Ah, entramos Lo en único interdicción. que falta es que se puede declarar interdicto o inhabilitado los mayores de edad y los emancipados. importante. Ahí está, gracias, Paloma. Esto va a preguntar en el examen. Una persona de 15 años de edad puede ser declarada interdicta. No, porque está bajo la tutela de sus padres. Es luego un incapaz absoluto de hecho. Ahí está. Ya salió. Ya está, ya Es relativo. Es lo única. Epilepsia, no sé qué. Es lo un incapaz de hecho. Entonces no puede ser declarado doblemente incapaz de hecho. De hecho, luego que sus padres ejercen la patria potestad, No necesita sus más. padres lo le representan. ¿Para qué van a necesitar otra vez otro representante? No hace falta. Entonces la interdicción pesa sobre quiénes? Menores emancipados y mayores de edad. Importantísimo saber eso. ¿La interdicción sobre quién pesa? Menores emancipados y mayores. De edad. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la inhabilitación. Cuando yo hablaba de la inhabilitación, hablaba de una incapacidad absoluta o relativa de hecho. Hablaba de una incapacidad relativa de hecho. La inhabilitación, a diferencia de la interdicción, está destinada a la protección de aquellas personas que no reúnen los recaudos para ser declaradas interdictas. ¿Y cuáles son los recaudos de fondo para ser declarado interdicto? Teresa. ¿Cuáles son los recaudos de fondo para ser declarado interdicto? Interdicto. Sí. Una enfermedad mental grave Ujú. y la sordomudeces. Exacto. Para darse a expresar. Y también que sea grave y habitual. Ujú. Entonces, para todos aquellos casos en cuanto la persona no reúna estos dos requisitos de fondo, existe el régimen de la inhabilitación. Pero estas personas se encuentran en un estado intermedio, dicen, en el que sus facultades mentales no están íntegras o su voluntad se encuentra debilitada por alguna razón, ya sea física o psicofísica. Y acá tenemos a los casos en los cuales podría pesar el régimen de inhabilitación. Débiles mentales, ciegos, debilidad senil. ¿Quiénes son los que están los débiles seniles? Los viejitos que se olvidan todo, anga. Débiles mentales, ciegos, debilidad senil, alcohólicos, drogadictos, otros Impedimentos psicofísicos. O sea, alcohólicos yo podría entrar eventualmente dentro de los inhabilitados, ¿verdad? Digo nomás, Podría ser. estoy jodiendo. Eventualmente. Eventualmente. Bueno, entonces, estas son las personas sobre las cuales podría pesar el régimen de inhabilitación. No llegan a ser enfermos mentales ni sordomudos, pero hay un cierto grado o hay un grado intermedio de afectación a las facultades mentales. Exacto. Entonces, para ellos pesa el régimen de inhabilitación. Hay cosas que los inhabilitados, porque nosotros dijimos que los inhabilitados son incapaces relativos de hecho, ¿verdad? Hay cosas que pueden hacer solos y hay cosas que no. ¿Qué no pueden hacer solos? Actos jurídicos patrimoniales. Exacto. Todos los actos jurídicos patrimoniales no los pueden hacer solos. Disponer de sus bienes. ¿Qué quiere decir disponer de sus bienes? Comprar, vender. Compra, venta. Exacto. Grabar sus bienes. ¿Qué es grabar? Y puede ser dejar en garantía o, Ah, ¿verdad? Estar en juicio, no porque está loquito. recibir pago. Celebrar transacciones, recibir pagos, recibir o dar dinero en préstamo. Nada de lo que tenga que ver con actividades patrimoniales. Puede hacer, pero con la autorización del curador. Sí, no puede hacer solo. Esa es hago la aclaración, la puntualización. No puede hacer solo. Necesita que le autorice su curador. Señor, señora. Señor, señora. ¿Alguien quiere hablar? Luz, te escucho.
Sí, en el examen salió un caso en donde él preguntó si la persona inhabilitada se va a comprar un auto, necesita la firma de su tutor o necesita necesariamente que le acompañe. Algo así salió. Sí, ¿Tuve esa duda? que la acompañe nomás. Que le acompañe. Sí, Ah, gracias. exacto. Porque en este caso el curador solamente le autoriza, le acompaña, le asiste, no es que le representa. O sea, no puede hacer solo. Eventualmente esto no puede llevar adelante solo otro acto jurídico. Pero sí hay actos jurídicos que puede llevar solo. Puede alquilar su propiedad, puede percibir el importe de la locación. Cuando dice administrar sus bienes, entra alquiler, pero no es que él puede alquilar, él puede recibir el monto del alquiler de la propiedad ya alquilada, porque te acuerdas que él podía hacer ese Claro. patrimonial, a no ser que le haya ya autorizado a su curador y él dio en alquiler un lugar. Y lo único que puede hacer solo no es dar en alquiler su casa, es percibir el monto del alquiler. ¿Cómo se llaman ese tipo de actos jurídicos? ¿De administración o de conservación? Administración. Acá dice que, Para mí que es Disposición conservación. solamente no puede hacer Conservación, resto, sí. Bueno, acá dice que así un habilitado O sea, que- propietario de un inmueble podrá alquilarlo o percibir el importe de la locación. Si el inmueble requiere algún gasto para su conservación, como ser la pintura del mismo, también podrá efectuarlo por sí, sin necesidad del concurso de su curador. o sea, actos Ah, jurídicos de claro, disposición claro. Administración son de lo que bienes. puede llevar No, adelante Yo un cuando leí luego todo, porque inhabilitado. dice alquiler, recibir informe de la locación y el gasto de conservación. Está bien. Sí, no. Administración y conservación puede hacer. Administración es recibir alquiler. Conservación es mantener el valor de un bien. Disposición ya es vender el bien. Eso es lo que no puedo hacer. Ah, eso es lo que no puedo hacer. Bueno. O sea, no puede dejarle estar su nombre a la propiedad. Yo me acuerdo nosotros habíamos leído que los actos jurídicos de administración están sí, En romano. romanos. Entonces me corrijo. Los actos jurídicos que pueden llevar por su cuenta los inhabilitados son los actos jurídicos de administración y de conservación. Los actos jurídicos que no pueden llevar adelante son los actos jurídicos de disposición. Importante hacer esa aclaración. Pero acá dice luego puntualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer por su cuenta? Puede alquilar, o sea, vamos a suponer que Teresa es una drogadicta. Ella puede alquilar su casa, puede percibir el importe del alquiler y puede incurrir en gastos para conservar su casa. Eso lo puede hacer sola, no hace falta que tenga representación. Ahora, también puede casarse ella, puede reconocer sus hijos, puede testar y puede ejercer patria potestad. Todo eso puede hacer Teresa siendo drogadicta, ciega, alcohólica o demente senil, ¿verdad? Pero No hay ningún problema. puede disponer de sus bienes, grabar sus bienes, Exacto. estar en un juicio, celebrar transacción, recibir pago. Sí. Luz me hizo esa pregunta también recién. Luz también hizo esa pregunta, la misma. Luz. Sí. Esa compañera. Si soy Sí, un inhabilitado Sí, y me voy a comprar un vehículo, sí. solo me voy. No podés hacer solo. Necesitas que te autorice, te acompañe, te asista. Necesitas que tu curador haga eso por vos. Él no te va a representar. Él te va a acompañar, te va a asistir, te va a autorizar, ¿no? Eso es importante saber. Bueno, seguimos. Vamos bien. Entonces, acá está lo principal. La función del curador es la de asistencia, no la de representación. Eso es súper importante saber. 4. Y acá están las diferencias. Este cuadro es sumamente sintético, se dice, cuando es resumido. Paloma. Espera, ¿vos qué estás hablando? Inhabilitación. Ahora mismo vamos a hablar. Bueno. Ahora vamos a ver este cuadro que resume todo lo que vimos recién. ¿Cuáles son las diferencias entre el régimen de interdicción y el régimen de inhabilitación? En cuanto al discernimiento del sujeto sobre cuál o sobre quién va a pesar este régimen de interdicción o inhabilitación, en el caso del interdicto, carece totalmente de discernimiento. En cuanto al inhabilitado, el discernimiento es insuficiente. En cuanto a los actos patrimoniales que puede llevar a cabo el interdicto, no puede llevar a cabo ningún acto patrimonial. El inhabilitado sí puede hacerlo
actos de administración. Puede hacerlo. En cuanto a los actos extrapatrimoniales, los interdictos no pueden realizar tampoco actos extrapatrimoniales. ¿Por qué? Porque son incapaces absolutos de hecho. No se pueden casar, Nada no pueden pueden. tener hijos, nada. Exacto. Y está loco. Y en el caso de los inhabilitados, pueden realizar por sí mismos actos jurídicos extrapatrimoniales. En el caso de los inhabilitados. ¿Cuál es la función del curador en el caso del interdicto? Le representa, actúa en su nombre. En el caso del inhabilitado, le asiste, le acompaña, le autoriza. ¿Eh? En el caso de la incapacidad de hecho, como dije, para los interdictos es absoluta. Y en el caso de los inhabilitados va a ser relativa, nada más, la incapacidad de hecho. Porque ciertos actos jurídicos los inhabilitados pueden llevar adelante y ciertos actos no. Por eso es relativo. Puedes tomar tu mate. Bueno. Y acá vemos algunos casos. ¿Qué me querías decir antes de empezar con los casos, Paloma? Que viste que decía que el inhabilitado se puede casar y que el interdicto no se puede casar. Sí. En la unidad, la última unidad que vimos, la profe se contradijo acerca de eso. El interdicto o el inhabilitado, si se casa, es un acto anulable, no nulo. Eso vimos en nulidad de actos jurídicos y Pilar era que preguntó. Y es un acto anulable el matrimonio que se da entre interdictos. Si falta capacidad, ¿el acto es anulable o nulo? En clase vimos y la profe le felicitó. Es una buena pregunta la que hiciste. ¿Te acuerdas? No sé si Sí, me acuerdo. y era sobre interdicto. Es anulable el matrimonio que tienen ellos. Y seguramente porque el código establece que va a favorecer el matrimonio. Sí, Capaz que por eso. Y no tengo el PPT. En lo que dice Paloma es lo siguiente, una pregunta cierta, yo me acuerdo de este caso. Pilar era la que le preguntó a la profesora. ¿Qué pasa si un interdicto se casa? Nosotros dijimos que el interdicto, o sobre el interdicto, pesa una incapacidad absoluta de hecho. Él no puede casarse, pero ¿qué pasa si se casa? Como nuestro Código Civil, nuestra Constitución favorece a la capacidad y al matrimonio, protege al matrimonio, entonces ese acto no va a ser nulo, sino que va a ser anulable. Importante saber eso. ¿Y sabes también por qué? Creo yo. Porque el interdicto se puede recuperar, eventualmente. Entonces, si se puede recuperar, ese acto puede ser, esa capacidad puede ser corregida. O sea, puede ser subsanado el error, eventualmente. Entonces, quizás por eso, basado en ese fundamento, el matrimonio de un interdicto no es nulo, sino que es anulable. De un interdicto. Es importante hacer esa aclaración. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas hasta acá? No hay preguntas, no hay dudas. El Se entiende todo. matrimonio entre una persona inhabilitada y otra es anulable. Sin embargo, el matrimonio entre una persona en sus cabales con una interdicta o dos interdictas es nulo desde un comienzo. ¿Verdad que no te entendí la última parte? El matrimonio de dos personas inhabilitadas es en teoría anulable. No, el matrimonio entre dos personas inhabilitadas es válido. Y por eso es anulable. ¿Por qué va a ser anulable si es válido? Y si está inhabilitado, Y está inhabilitado, pero él puede pero casarse. puede ser anulable. ¿Por qué va a anular? Ah, cierto, estaba que podía Señora. casarse. ¿Y qué era lo que dijimos que era anulable? no se puede casar. El interdicto lo se puede casar por un incapaz absoluto de hecho. ¿Y qué Paloma era, y qué preguntó. era lo Pero anulable? acá dice 143, no puede contraer matrimonio el interdicto por enfermedad mental, ni el que por cualquier causa hubiere perdido el uso de su razón que le suma en incoherencia, aunque sea pasajero. Entonces, ese matrimonio acá dice es anulable. Artículo 181. Ah, es anulable, ahí está. Si fuese celebrado por cualquiera de los esposos con el impedimento del artículo 143 de Código Ley antes, que era interdicto. 153. Leen un poco el 153. 143 y 181. Vamos a fundamentar nomás la duda que teníamos recién sobre qué pasa si un interdicto se casa. El matrimonio no es nulo, es anulable. Porque si la profesora te pregunta o nos pregunta, entonces hay que responder eso. El matrimonio no es nulo, es anulable. Paloma, voy a preguntarlo.
Bueno, vamos a ir a los casos ¿Qué era lo entonces. anulable? En el caso del interdicto, si se casa. Anulable. Viste que el interdicto de por sí es un incapaz absoluto de hecho. Y nosotros decimos que si es un incapaz absoluto de hecho no puede llevar ningún acto jurídico adelante. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si se casa este tipo o esta tipa? Se descuida y se casa. Se casan. Entonces, este acto jurídico es anulable eventualmente, no es nulo. Es anulable. ¿Está bien? Eso es Pero importante. viste que vos para casarte necesitas de alguna forma decir sí o no. Y sí. Pero puede pasar que te casen. Claro, así no vas a y te cases, ¿verdad? Decime. Sea antes de la sentencia de interdicción o después de la sentencia, el acto siempre va a ser anulable. Anulable. Según el 181. Ya. Para el matrimonio. Sí. Esto es puntualmente sobre el matrimonio. Matrimonio. Matrimonio, esto es matrimonio. Porque lo otro no. Ahora vamos a ir al caso práctico. Juan Emilio, ay, yo no le llamaría Juan Emilio, amigo. Juan Emilio. Presente. Te estoy hinchando, no, te va. Pillo. Juan Emilio. Juan Emilio tiene 12 años. Pero este no tiene 12 años, este tiene 30 ya. Y adolece de una esquizofrenia severa. Razón por la cual sus padres solicitan la declaración de su interdicción. Procede la admisión de dicha solicitud. ¿Por qué? Eso. Él ya está bajo el régimen de patria potestad, no necesita otro régimen encima de él. Sus padres tienen la obligación de cuidarle, curarle y mantenerle. Entonces no hace falta que venga un juez y diga y le asigne un curador adicionalmente. Ahora, si tuviera 18 años sería Si diferente. tuviese 18, si fuese un menor emancipado, sí puede pesar eventualmente el régimen ahí de la La interdicción. palabra tuviera o tuviese. No sé. No sé. Segundo caso. Silvia. Tengo una compañera que se llama Silvia. ¿No? Sí, Silvia. Silvita. Ah, Silvina. Es Silvina. Silvia, la morena. Ah, Silvia la doctora. Che, Dios. Perdón si les estás viendo este video. Eso. Silvia, de 25 años de edad, padece de una grave alteración en sus facultades mentales a causa del consumo permanente de heroína y LSD. O sea, es una drogadicta. ¿Procede la declaración de inhabilitación sobre Silvia? Sí. Claro. Pero drogadicta. Si consume heroína y LSD. Fuerte lo le mete. Fuértelo. No, él lo... Y yo pregunto, ¿Alicia se puede casar? ¿Quién? Alicia se puede casar Sí, si se puede casar. se puede casar. Sí, Y claro. Alicia puede, No puede. Alicia puede cobrar el alquiler de su propiedad. Inhabilitada. Sí puede. Sí puede. Puede hacer mantenimiento de su propiedad. Sí, señor. No puede vender su auto. Disposición lo que no cosa. Es- No puede vender su auto. Se No la acabó puede para vender- su merca, para su No puede coso, vender no su puede vender su casa, auto. pero sí puede Pero de la alquilar. parte del alquiler sí puede comprar más Sí, puede heroína. comprar más. Claro. Qué contradicción, Qué ¿verdad? contradicción, ¿verdad? Ahora, Alicia es una persona declarada inhabilitada, Sí. o sea, una incapaz relativa de hecho, por sentencia judicial y desea comprar un auto. Esto es lo que preguntó hace Sí. rato No puede ir. Luz. ¿Debe hacerlo personalmente el curador sin la intervención de Alicia? No. ¿Cómo ¿Cómo era? El curador le acompaña, le Ponemos otro asiste. pregunta, por favor. ¿Está en el PPT? Sí, pero allá abajo subió. Ah. Más, El 3 más, Alicia. más abajo. ¿Alguien preguntó algo? Sí, hola. Les Yo escucho. nomás, o Sí. sea, quería aclarar más que no era eso lo que pregunté, que lo que yo pregunté fue si necesita necesariamente que le acompañe a comprar el auto o si puede llevar firmada una autorización. Le tiene que acompañar. Ah, Le Tiene tiene que que acompañar. acompañar. Le tiene que acompañar. Porque el Gracias. curador le asiste. La acompaña. Pero Dice- ahí, por ejemplo, debe hacerlo personalmente el curador sin la intervención No. de Alicia. No puede. Porque él solamente... Alicia tiene que ir Tiene que ir Y- acompañado del curador. acompañada del curador. Exactamente. No es que el tipo pueda hacer. El curador, en el caso del inhabilitado, no le representa. Le asiste, le acompaña y le autoriza nomás. Ya, ya. En este caso, entonces, no. No. La respuesta. Exacto. Así mismo. La interdicción de Pedro fue declarada por sentencia el 22 de febrero del 2015. En el 2017 compró un terreno a un precio exorbitante. Interdicción.
Interdicción. La interdicción, sí. En el 2015. En el 2017 compró un terreno a un precio exorbitante, a crédito y con interés muy alto, No puede ser. por lo cual solicita la nulidad de dicha compra. Nulo. Espérame, Aleto. Alegando que al momento de realizar adolecía de una enfermedad mental grave. Para la declaración de nulidad de dicho acto, es necesario que el juez ordene el examen psicológico de Pedro para comprobar su estado mental al momento de la compra. No. Ya tenía una Porque ya hubo una sentencia. sentencia Anterior. Exacto. Todos los actos jurídicos realizados con posterioridad a la sentencia donde se le declara Nulo. interdicto van a ser nulos. A excepción del matrimonio, que va a ser anulable. Con eso, señora, Si me sale en el examen el interdicto, cualquier matrimonio que haga es nulo. Va a ser entonces Anular. falso. O si me pregunta el interdicto puede contraer matrimonio, ¿qué voy a responder? no puede contraer matrimonio, pero si lo contrae, es anulable. Y si no dice eso, Ninguna de las anteriores. le llamo a la parte ¿Le explica? Sí, va a por ser. el artículo 181 que dice matrimonio anulable. Sí. El matrimonio, o sea, la ley te dice, no hagas, pero si haces, te voy a anular. O te puedo anular. Bueno, eso es lo que dice. No hagas eso. No es que haces y después te anular, no. Es no hagas y si haces, te lo voy a anular. Esa es el jaque de la ley, ¿verdad? Y el otro jaque es, no hagas, pero porque si haces, eso nunca va a tener efecto. Que es el acto nulo. Con eso terminamos la unidad número 9. ¿Preguntas, dudas, reclamos?